Bueno, Silvia, encantada de estar contigo hablando sobre inclusión social. Vosotras desde Amaranta lleváis más de una década trabajando sobre la inclusión social de las mujeres, concretamente mujeres que son víctimas de diferentes tipos de discriminación, violencias, etcétera. Bueno, en esta ocasión habéis venido a hablar sobre el tema de vivienda, ¿no? Y sobre todo cómo afecta a las mujeres víctimas de trata. Me gustaría, Silvia, que empezáramos comentando sobre todo relativo a un concepto que manejáis, que es el de la seguridad afectiva del hogar, ¿no? ¿Por qué la vivienda es un punto clave en la inclusión de mujeres víctimas de trata? Como comentas, las mujeres víctimas de trata, de otras vulneraciones de derecho, al final pues se encuentran en situaciones de discriminación, ¿no? De vulneración, y cuando hablamos del acceso a una vivienda y a una vivienda en condiciones de seguridad, ¿no? De seguridad afectiva, pues nos referimos un poco a un concepto que va más allá de la vivienda como algo material, ¿no? El poder al final tener un espacio seguro donde vivir, el tener un espacio donde poder desarrollarse, donde poder pues al final tener un proyecto de vida, el poder gestionar también de manera autónoma lo que tiene que ver con la toma de decisiones, ¿no? A nivel de la vida. Pues al final son elementos que impactan directamente sobre la vida de las mujeres en general y de manera muy concreta en las mujeres víctimas de trata. Entonces, pues al final son elementos que sí que contribuyen a fortalecer a estas mujeres y al final pues a generar entornos más seguros, ¿no? Por eso hablamos de vivienda en condiciones de seguridad afectiva, porque también tiene mucho que ver con eso, con el cuidado de las personas. Y claro, la vivienda es un derecho que tenemos todos, ¿no? Claramente, pero no todos tenemos las mismas oportunidades de acceso. ¿Cuáles son los mayores obstáculos a los que se enfrentan estas mujeres a la hora de buscar ese espacio? Nos encontramos con estas mujeres al final, si analizamos un poco la situación de estas mujeres, nos encontramos con elementos que las atraviesan, con factores que al final lo que hacen es ponerlas en situaciones de mayor vulnerabilidad, ¿no? Hablamos de que gran parte de las mujeres víctimas de trata, víctimas de explotación, son mujeres de origen migrante, ¿no? Es un elemento que dificulta su acceso a la vivienda. Todas las mujeres con las que trabajamos son mujeres, el hecho de ser mujer también, pues es un hecho que dificulta todo el tema de estereotipos, todas las discriminaciones que van asociadas también es algo que les afecta de manera diferente. Muchas veces la edad, la orientación, la identidad sexual, la diversidad funcional. Al final trabajamos con mujeres muy diversas en las que, aunque con situaciones muy diferentes, sí que tienen determinados elementos en común, ¿no? Que al final pues les posiciona en una situación de mucha mayor vulnerabilidad y de un mayor riesgo de encontrarse en situaciones de exclusión residencial. Nosotras, como comentabas, ¿no? por nuestro trabajo en estos más de 10 años, en el análisis de los datos con los que contamos, nos encontramos con que todas las mujeres con las que trabajamos, todas víctimas de estas violencias, gran parte de ellas han sufrido otras violencias, ¿no? Además de la principal por la que a lo mejor acceden. Pero es que además nos hemos encontrado con que son mujeres en las que también existen trayectorias de exclusión residencial. Nos encontramos, ¿no? Atendiendo a la tipología ETOS, que nos permite ampliar un poco el foco de lo que es el sinhogarismo. Nos encontramos con que son mujeres que tienen experiencias previas de exclusión residencial, ¿no? Entonces, al final son muchos elementos que sí que dificultan el que puedan acceder de manera efectiva a derechos como es el caso de la vivienda. Y vosotras, como entidad, como mujeres que acompañáis a estas mujeres, ¿cuáles son los mayores retos a los que os enfrentáis en el día a día? Luego nos encontramos, también tiene mucho que ver con la propia situación de estas mujeres. Pues lo que tiene que ver con el propio mercado, ¿no? Inmobiliario, la poca disponibilidad de viviendas, viviendas en mercado libre y también viviendas de protección, ¿no? Viviendas públicas. Nos encontramos con un aumento de los precios, lo estamos viendo, ¿no? Es algo que está además muy de actualidad, pero que además en las personas como las mujeres con las que trabajamos
estas situaciones de mayor crisis lo que hacen es acrecentar las situaciones que ya venían viviendo. Entonces, bueno, nos encontramos con eso, pues con dificultades que tienen que ver eso, con los precios, con la disponibilidad, muchas veces con las condiciones de habitabilidad. Se ha tensado tanto el mercado de inmobiliario que nos encontramos precios muy elevados por lugares para habitar que no están para habitar, que ni siquiera podemos considerar un techo sobre el que vivir, ¿no? Entonces nos estamos encontrando en nuestro trabajo y en el día a día muchas dificultades que tienen eso, ¿no?, que ver con el mercado. Respecto de las mujeres con las que trabajamos, también tiene mucho que ver esas dificultades con, bueno, con estas discriminaciones y estos ejes de desigualdad que les atraviesan. Pues nos encontramos con muchas situaciones de discriminación. Como os comentaba, la mayor parte de las mujeres víctimas de estas violencias son mujeres de origen migrante y muchas son mujeres de origen racializado, y eso también, bueno, pues es una dificultad añadida para, ¿no?, una barrera para que podamos acompañarlas en el acceso a esa vivienda. Y quería hilar con esto que me comentas. Ahora necesitamos saber, tenemos los retos, ¿no?, y necesitamos recursos, ¿verdad? Entonces quería preguntar, ¿qué echáis de menos en las políticas públicas? ¿Qué necesidades de urgencia tenéis? ¿O qué echáis de menos también en los modelos de intervención con los que contamos? Bueno, te intento contestar rápido. Mira, respecto de las políticas, en materia de trata es súper urgente una ley integral de trata que se lleva gestando ya desde hace varios años, que ya parece, ¿no?, que se quería lanzar pero que todavía no se ha materializado, porque lo necesitamos para poder unificar el marco de protección a las víctimas. A día de hoy nos encontramos que para poder garantizar el derecho de estas mujeres necesitamos acudir a diferentes normativas y a diferentes sistemas de protección. Entonces es urgente contar con esa ley integral de trata. Por otro lado, respecto de las políticas en materia de vivienda, el incorporar esos modelos de los que hablas, ¿no? Bueno, pues es urgente, es imprescindible el huir de esos modelos que al final institucionalizan a las personas y buscar esos modelos que al final sí que buscan generar hogares, ¿no?, generar espacios seguros, viviendas seguras, y para eso al final es imprescindible el contar con recursos. Sí que es verdad que, bueno, que nosotras tenemos un par de experiencias positivas a ese nivel aquí en Asturias. Una es una instrucción de Vipasa por la que se conceden por urgencia a mujeres víctimas de trata, de explotación y en otros contextos de vulnerabilidad este tipo de viviendas, y vemos que está funcionando. Lo que pasa que sabemos que la disponibilidad de vivienda pública es muy limitada. Por otro lado, también hay un programa en el Ayuntamiento de Gijón que lo que nos ha permitido es acceder como entidad a viviendas para facilitar el acceso a otras mujeres, ¿no? Entonces, intentando disminuir esas barreras y esas limitaciones con las que nos encontramos. Entonces, bueno, tenemos retos por delante. Hay algunas cosas que yo creo que eso, también ver lo que está funcionando para que se pueda extender, y esperemos que esa ley, bueno, pues lo que llega trabajando, que vea pronto la luz, porque son situaciones a veces que yo supongo que están invisibilizadas, ¿no?, por lo que decías, por varios ejes de discriminación, que poco a poco hay grupos sociales que van quedando, digamos, en el fondo, ¿no?, de nuestra conciencia. Pues Silvia, te agradezco enormemente lo que nos has compartido. Yo creo que es una realidad que, como decíamos, intentamos visibilizar poco a poco, y es todo un privilegio poder entrevistar a esta fundación que, como decía, lleváis tantos años y que tenemos mucho que aprender y mucho que caminar todavía. Muchas gracias. Gracias a ti.